Al reflexionar un momento, imagina verse en el espejo dentro de 7 días y no reconocerse debido a la calma que permanece intacta y la mente que ya no se deja llevar por sucesos externos. Sería poderoso que tus hábitos, pensamientos y forma de enfrentar problemas se transformaran en tan breve lapso. Aunque parece increíble, es factible. Los estoicos lo lograron sin necesitar años de discursos ni grandes escenarios, simplemente lo hicieron cada día con pequeñas acciones, dominando emociones, corrigiendo reacciones y entrenando disciplina. Si decides hacerlo hoy, en solo una semana empezarás a notar que los demás te perciben diferente. Tu mirada será más firme, tu voz más serena y tu corazón más ligero, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú habrás tomado el control de ti mismo. La queja es un hábito que te roba fuerza y dirección. Cada palabra que pronuncias moldea tu carácter, y si lo que más dices son quejas, te conviertes en alguien que vive enfocado en lo que falta más que en lo que ya tiene, erosionando tu confianza y disminuyendo tu capacidad de actuar. La queja es un ladrón de energía que te deja vacío y resignado, centrando tu atención en lo que no puedes cambiar. Los estoicos enseñaban a aceptar lo inevitable y enfocarse en lo que está bajo tu control, sustituyendo el lamento por acción consciente. Pregúntate qué puedes hacer hoy, en este momento, con lo que tienes, porque la acción transforma y abre posibilidades. Ya no lloras eternamente lo que se fue, ya no vives atado a lo que puede romperse, vives con calma, con equilibrio y con firmeza. Empieza con poco. Agradece lo que tienes y úsalo con responsabilidad, recordando que en cualquier momento puede partir. No lo temas, no lo rechaces, ni lo adores, solo vívelo como algo temporal, y en esa práctica descubrirás la fuerza de lo eterno que hay en ti. Examina tu día cada noche y descubrirás que el verdadero progreso no está solo en lo que haces, sino en lo que aprendes de cada acción. Sin reflexión no hay crecimiento real. Puedes avanzar, trabajar duro y cumplir con tus obligaciones, y aún así sentir que repites los mismos errores una y otra vez. La diferencia entre quien se queda en la superficie y quien madura en profundidad está en la capacidad de detenerse al final de la jornada y preguntarse cómo viví hoy, qué hice bien, dónde fallé, qué puedo mejorar mañana. Ese sencillo hábito convierte la experiencia en sabiduría, porque lo vivido no se queda en rutina, sino que se transforma en enseñanza. Marco Aurelio escribía cada noche para ajustar su rumbo, sus meditaciones no eran un ejercicio de vanidad, sino una práctica de autogobierno, se recordaba a sí mismo la necesidad de actuar con justicia, de no dejarse arrastrar por la ira y de vivir con serenidad y dignidad. Era un emperador con el poder más grande de su tiempo y aún así encontraba necesario examinar su interior para no desviarse del camino. La revisión diaria fortalece la conciencia, no se trata de castigarte ni de juzgarte con dureza, sino de observar con honestidad, reconocer tus aciertos para mantenerlos, identificar tus errores para corregirlos, agradecer lo que recibiste y lo que diste. Este acto de sinceridad contigo mismo te entrena en la humildad y en la claridad. Poco a poco tu vida deja de estar gobernada por la inercia y empieza a estar guiada por elecciones conscientes. Al cabo de 7 días de practicar esta costumbre, sentirás que ya no eres el mismo, porque cada noche habrás sembrado claridad en tu mente y serenidad en tu corazón. Los estoicos consideraban este hábito como parte fundamental del camino hacia la virtud. Séneca hablaba de cómo al final del día examinaba lo vivido y dialogaba consigo mismo para pulir su carácter. Y es justamente esa práctica la que mantiene vivo el crecimiento verdadero. Cuando conviertes la reflexión en disciplina, tu vida se convierte en una obra consciente. Dejas de repetir por costumbre y empiezas a actuar con propósito. La queja es un hábito mental que, si no se rompe, puede impedir que nada sea suficiente. En cambio, cuando se entrena la mirada en la gratitud, se aprende a encontrar motivos de alegría, incluso en medio de lo difícil. Ese entrenamiento fortalece, serena y prepara para enfrentar la vida con otra actitud, no desde la impotencia, sino desde la convicción de que siempre hay algo que se puede hacer y algo que se puede valorar.
Romper con la queja no significa negar los problemas, sino dejar de darles más espacio del que merecen. Significa reconocer lo que no funciona y, en lugar de repetirlo con lamentos, responder con acciones concretas y con una mirada agradecida. Ese cambio es profundamente transformador, saca del papel de víctima y coloca en el papel de protagonista, devuelve la capacidad de decidir cómo vivir, incluso cuando no se controla lo que ocurre fuera. La queja constante debilita, pero la acción y la gratitud convierten en alguien fuerte, centrado y capaz. La diferencia está en lo que se elige repetir cada día. Palabras que te apagan o palabras que te encienden. La transformación comienza en el instante en que se decide hablar distinto, pensar distinto y actuar distinto. Y cuando se da ese paso, el cambio ya ha comenzado dentro. Haz del silencio tu aliado, descubrirás un poder que pocas veces se aprecia en un mundo dominado por el ruido. Callar no es solo ausencia de palabras, es abrir un espacio donde lo esencial puede hacerse presente. Dejas de tropezar con la misma piedra porque ahora la ves y la reconoces, aprendiendo a esquivarla. Ese es el poder de la conciencia, transformar la repetición en evolución. Examinar tu día cada noche te brinda un espacio de encuentro contigo mismo, sin máscaras ni pretextos, donde solo importa la verdad. Esta práctica no demanda horas, solo sinceridad, y te devuelve algo invaluable: claridad, fortaleza y ecuanimidad. La vida transcurre rápido y cada día que termina es un capítulo cerrado. Tú decides si ese capítulo se cierra sin enseñanza o se convierte en una página de sabiduría que se suma a tu historia. La reflexión nocturna es la llave que convierte lo ordinario en extraordinario al transformar la experiencia en carácter. Si deseas caminar con más conciencia y seguridad, haz del examen diario un hábito y avanzarás con pasos firmes hacia tu mejor versión. La reflexión diaria es fundamental para el crecimiento interior, permitiéndote avanzar sin estancarte y así alcanzar tu máximo potencial. Te agradezco por tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Cuando se elige guardar silencio, se aprende a escuchar lo que normalmente pasa desapercibido, las señales del propio cuerpo, los pensamientos que realmente importan, las emociones que necesitan ser comprendidas. El silencio es más que una pausa, es un lenguaje en sí mismo, uno que conecta con la profundidad del interior y permite ver con más claridad lo que antes estaba oculto. En la prisa de hablar y reaccionar, muchas veces se pasa por alto la raíz de lo que ocurre dentro y fuera. En cambio, cuando se decide no responder de inmediato, surge el espacio para discernir, para observar con serenidad y para elegir con sabiduría. Lo que antes parecía urgente deja de serlo, lo que parecía confuso se ordena, lo que estaba oculto se revela. El silencio usado de manera consciente se convierte en una brújula que guía las decisiones con más firmeza que cualquier palabra apresurada. Al apagar lo externo, la mente se aquieta y en esa quietud surgen ideas nuevas, perspectivas más amplias y una sensación de paz que ninguna distracción puede ofrecer. La calma interior inspira respeto en los demás, porque quien sabe callar transmite fortaleza, no necesita gritar para imponer ni hablar sin pausa para convencer, la serenidad habla por sí misma. Cuando se mantiene la compostura en medio del conflicto, los demás lo notan. Cuando se escucha más de lo que se habla, la presencia adquiere un peso distinto. No es debilidad, es dominio, no es sumisión, es sabiduría. Esa calma convierte en referente silencioso, en alguien que no necesita demostrar nada porque ya ha conquistado lo más difícil, su propio interior, y en ese estado se encuentra la verdadera fortaleza, la que proviene del silencio y la gratitud, la que transforma la vida y la manera de vivirla, la que inspira y da paz, la que hace fuerte y sabio, la que hace libre. La gratitud transforma tu mirada en pocos días, enfocándote en lo que ya tienes y alterando tu percepción de la vida. Empiezas a notar detalles que antes dabas por sentados, como la salud que conservas o el afecto de alguien cercano. La gratitud es la mejor medicina contra la queja, te hace caminar desde la abundancia y no desde la carencia, definiéndote por lo que puedes aprovechar. La gratitud enciende dentro de ti una energía distinta, convirtiéndose en una fuerza que te impulsa hacia adelante,
haciendo que recuperes fragmentos de tu libertad interior, la cual se convierte en una fuerza imparable con el tiempo, y así, avanzas en tu transformación personal, con pasos firmes y decididos, y con una nueva perspectiva de la vida, que te hace ver las cosas de manera diferente, y sentirte más vivo que nunca, y más en control de tu existencia, y más en paz contigo mismo, y más capaz de enfrentar los desafíos que se te presentan, y más agradecido por lo que tienes, y más consciente de tu propio valor, y más libre para ser quien realmente eres, y más fuerte para seguir adelante, y más sabio para tomar decisiones acertadas, y más dueño de tu propio destino, y más en armonía con el mundo que te rodea, y más conectado contigo mismo y con los demás, y más pleno en todos los aspectos de tu vida, y más realizado en tu caminar diario, y más feliz en tu día a día, y más en paz. Y más vivo, y más tú, y más en control, y más libre, y más en armonía, y más pleno, y más en paz. Estar en armonía contigo mismo, escuchando sin intervenir, te permite notar en una semana que tu mente se vuelve más calmada y enfocada, las preocupaciones disminuyen y la serenidad se convierte en tu estado habitual. No se trata de realizar un cambio drástico de inmediato, sino de entrenarte de manera gradual en la disciplina del silencio, porque el silencio no es un vacío, sino un espacio fértil donde germinan las decisiones más acertadas y los pensamientos más lúcidos. Los estoicos apreciaban el valor de la calma y la introspección. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de retirarse dentro de uno mismo para encontrar la paz. Epicteto recordaba que no es necesario opinar sobre todo y que el silencio a menudo es la respuesta más sabia. Séneca insistía en que la serenidad se construye en la mente, no en las circunstancias. Todos ellos comprendieron que callar no es ausencia de vida, sino presencia plena en lo que importa. Hacer del silencio tu aliado no significa aislarte del mundo, sino enfrentarlo con otra energía. No significa negar la palabra, sino otorgarle el lugar que merece, porque cuando aprendes a callar en el momento adecuado, cada palabra que pronuncias adquiere más fuerza. Cuando te sostienes en la calma, tu vida refleja estabilidad. El silencio es un poder olvidado que está a tu alcance en cualquier momento, solo necesitas detenerte, respirar y permitir que hable lo que normalmente ignoras en tu interior. La quietud es donde se esconde la claridad que tanto buscabas y la fortaleza que te vuelve inquebrantable. La verdadera fuerza no nace de los grandes gestos, sino de los pequeños actos repetidos con constancia. La fuerza de voluntad no es un regalo, es un músculo que se entrena. Cada día tienes oportunidades para fortalecerlo, levantarte a la hora que dijiste, terminar lo que empezaste, cumplir con tu palabra, aunque nadie lo esté observando. Esos detalles aparentemente mínimos son los que van moldeando tu carácter y cuanto más los repites, más firme se vuelve tu voluntad. La disciplina es la diferencia entre quienes se rinden y quienes llegan lejos, y esa diferencia se mide en lo que haces cada día, incluso en lo que parece pequeño, porque lo pequeño, sumado con paciencia, crea lo grande. La rutina sólida te convierte en alguien confiable, no solo para los demás, sino también para ti mismo, porque aprendes a creer en tu palabra. Cada vez que cumples con lo que dijiste, tu mente registra un mensaje: puedo confiar en mí. Esa confianza es la base de todo crecimiento, y lo mismo ocurre en tu entorno. Quienes te rodean empiezan a notar tu coherencia, tu constancia, tu firmeza. La disciplina no necesita proclamarse. Se percibe en tu actitud, en tus resultados, en tu capacidad de mantener el rumbo sin importar las distracciones. En una semana, tu entorno notará tu firmeza si decides comprometerte con la disciplina diaria. No porque logres transformaciones milagrosas en tan poco tiempo, sino porque la consistencia se siente. El simple hecho de que empieces a cumplir con lo que prometes cambia tu presencia. La gente observa tu seriedad, tu orden, tu compromiso, y lo más importante, tú mismo empiezas a percibir la diferencia. La energía es otra, la claridad aumenta, la satisfacción de estar avanzando se hace evidente. Y más en ti mismo, y más conectado, y más realizado, y más feliz, y más. Los estoicos entendían que la virtud se forja en la reiteración cotidiana.
Marco Aurelio redactaba cada mañana notas para mantenerse enfocado en la moderación, la justicia y la fortaleza. Epicteto enseñaba que lo que no se practica no se convierte en costumbre y que la existencia exige entrenarse diariamente. Séneca insistía en que no basta con desear una existencia mejor, hay que vivirla en cada decisión. Todos ellos coincidían en que la disciplina es el nexo entre la intención y la acción. Entre la teoría y la práctica, la falta de disciplina conduce al caos, el exceso de indulgencia fomenta la pereza y la mediocridad, pero la disciplina, aunque resulte incómoda, te eleva, no es un castigo, es un acto de libertad, porque elegir ser disciplinado es decidir que tu vida no será gobernada por impulsos momentáneos, sino por convicciones profundas, es comprender que la satisfacción inmediata se desvanece rápido, mientras que la satisfacción de cumplir con tu deber permanece y fortalece. Dominar tu disciplina diaria no significa vivir una existencia rígida, sino una vida con dirección, no significa renunciar al disfrute, sino colocar cada cosa en su lugar, no significa hacer todo perfecto, sino mantenerte constante incluso en lo imperfecto. Esa constancia es la que crea identidad, la que convierte la voluntad en templo, la que transforma a una persona común en alguien destacable. Comienza con lo simple, ordena tu espacio, cumple con un horario, dedica un tiempo fijo a tus metas. No esperes sentir ganas, actúa aunque no las tengas, porque las ganas van y vienen, pero los resultados se construyen con lo que haces en los días en los que no las sientes. Esa es la verdadera disciplina, la que se mantiene cuando nadie te observa, cuando nadie aplaude, cuando solo dependes de ti mismo. Recuerda que cada acto es una semilla, cada repetición fortalece un hábito y cada hábito define tu destino. Tu disciplina diaria es la obra silenciosa que determinará quién serás en el futuro. Cuida tu cuerpo como un templo, porque es el único lugar en el que vivirás toda tu vida. No es un accesorio, no es un adorno, es tu vehículo, tu sostén, tu herramienta principal para enfrentar cada jornada. El ejercicio diario fortalece no solo los músculos, también la mente. Cuidar el cuerpo no es solo cuestión de estética, es cuestión de respeto hacia ti mismo. La postura revela tu carácter más que tus palabras. Un cuerpo erguido, fuerte, consciente, transmite confianza y dignidad. No se trata de aparentar, sino de comprender que tu manera de habitar tu cuerpo envía un mensaje constante al mundo. La forma en que caminas, en que te sostienes, en que respiras, muestra tu relación con la vida. Al entrenar tu cuerpo, cuidar tu postura y fortalecer tus gestos, demuestras disciplina, respeto y autocontrol. Lo que proyectas no es una simple apariencia, es el reflejo de cómo te diriges a ti mismo. Una semana es suficiente para que otros noten tu transformación, no necesitas meses para empezar a percibir cambios. Al moverte diariamente, descansar adecuadamente y nutrirte de manera consciente, tu energía se modifica y se vuelve visible. Quienes te rodean lo perciben en tu mirada más alerta, en tu piel más radiante y en tu forma de hablar con mayor firmeza. Esto no es magia, es consecuencia de la coherencia. Tu cuerpo responde rápidamente a la disciplina. Aunque los grandes logros requieren tiempo, los primeros resultados aparecen pronto, indicando que vas por el camino correcto. Los estoicos comprendían la importancia del cuidado físico. Marco Aurelio señalaba que el alma se fortalece en un cuerpo preparado. Epicteto enseñaba que, aunque lo esencial es el dominio interior, el cuerpo no debe ser descuidado porque es el instrumento con el que vivimos, y Séneca advertía que maltratar el cuerpo no solo daña la carne, sino que también debilita el espíritu. Para ellos, cuidar el cuerpo no era un culto superficial, sino una disciplina necesaria para una vida virtuosa, porque sin energía física es más difícil cultivar la virtud, cumplir con el deber y mantener la serenidad. El cuerpo es un aliado que necesita ser honrado, no pide perfección, sino constancia. Y no exige sacrificios extremos, sino decisiones conscientes. Al elegir moverte, descansar bien y alimentarte con lo que te da fuerza, estás diciendo respeto mi vida, respeto mi misión, respeto mi destino. Este respeto se traduce en resultados que van más allá de lo físico, logrando mayor claridad mental, más resistencia emocional y una sensación profunda de equilibrio.
No subestimes el poder de los pequeños hábitos, caminar en lugar de quedarte sentado, beber agua en lugar de consumir exceso de café, dormir lo necesario en lugar de trasnocharte. Son elecciones sencillas que, juntas, construyen una vida distinta, porque cuidar tu cuerpo es cuidar tu alma, y ambas están unidas en un mismo destino. Recuerda, no hay grandeza posible en un cuerpo descuidado, la fuerza interior florece mejor cuando el cuerpo está en equilibrio, no para adorarlo, sino para usarlo como el templo donde habita tu esencia. Al empezar a transformar tu vida desde lo básico, libérate de la distracción antes de que consuma lo mejor de ti. El tiempo perdido en pantallas te resta poder, no solo porque se escapa entre horas de entretenimiento vacío, sino porque te resta claridad y energía para lo que realmente importa. Recuperar el tiempo exige conciencia, voluntad y disciplina. Aprender a enfocarte multiplica tu productividad de manera sorprendente. No necesitas más horas, necesitas mejor enfoque, y este se entrena. Cada vez que eliges no mirar notificaciones. Decides apagar lo que te distrae y sostienes la concentración en lo que importa, fortaleces tu capacidad de atención, y con ello, tu vida cambia. La disciplina y el respeto por tu cuerpo y tu mente te llevarán a vivir con verdadera plenitud, y ese es el inicio de una vida más plena. La atención, al entrenarse, se convierte en una de las herramientas más poderosas de la vida. No solo permite avanzar más, sino que también proporciona una sensación de dominio interior que ninguna distracción puede igualar. El estoico se concentra en lo que depende de él, no malgasta su energía en lo que está fuera de su control porque sabe que eso solo lleva a la frustración. En cambio, pone toda su voluntad en lo que puede decidir, sus acciones, sus palabras, su carácter. Esa es la mejor lección que se puede aplicar contra la distracción. Cada vez que la mente se dispersa, se recuerda esta pregunta: ¿depende de mí? Si la respuesta es no, se suelta; si la respuesta es sí, se actúa. Esa claridad corta de raíz el ruido externo y devuelve el poder de elegir cómo usar el tiempo y la energía. Al reducir la dispersión, la mirada cambia y los demás lo notan. No es solo que se hagan más cosas, es que la presencia se transforma. Quien vive distraído transmite vacío, como alguien que no termina de estar en ningún lugar, pero quien vive enfocado transmite fuerza porque se nota que tiene dirección. Los gestos cambian, las palabras adquieren peso, la forma de actuar refleja propósito y eso no pasa desapercibido. La gente respeta a quien sabe enfocarse porque, en un mundo lleno de dispersión, la concentración es un signo de poder. El exceso de distracción también apaga la calma interior, llenar cada silencio con ruido, cada pausa con estímulo. Y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida.
y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que cada instante con movimiento es una forma de evitarse a uno mismo. Pero el silencio y la pausa son necesarios para ordenar la mente. Eliminar distracciones no significa vivir en rigidez, sino crear espacios de claridad donde lo esencial pueda florecer. En esos espacios, se recupera la fuerza, se encuentra creatividad y se da cuenta de que no se necesita tanto para sentirse pleno, solo atención, solo enfoque, solo estar presente. Los estoicos practicaban la atención plena al presente mucho antes de que se convirtiera en tendencia. Marco Aurelio se repetía que debía vivir cada día como si fuera el último, sin dejarse arrastrar por lo que no dependía de él. Epicteto enseñaba que la libertad se encuentra en controlar la propia atención y no dejar que la mente sea arrastrada por cualquier estímulo. La distracción constante debilita, pero el enfoque consciente fortalece. Se decide en qué lado se quiere estar. No se necesita cambiar todo de golpe, basta con empezar hoy con un paso, con un momento de atención plena. La verdadera libertad no está en hacer de todo, sino en elegir con firmeza lo que merece la atención, y así es como se cultiva la fuerza interior, y se vive con propósito y claridad, y se está en paz, y se es libre, y se es uno mismo, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es feliz, y se está en armonía con el universo, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir, y se puede decidir. Y se es capaz de vivir con intención y con dirección, y se puede ser la mejor versión de uno mismo, y se puede vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se es uno mismo, y se vive la vida que se quiere, y se es dueño de la propia existencia, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito, y se es consciente, y se está en el presente, y se vive la vida con intensidad, y se es capaz de disfrutar de la vida, y se puede vivir sin distracciones, y se puede ser uno mismo sin miedo, y se vive con autenticidad, y se es libre para ser quien se quiere ser, y se vive sin límites, y se puede alcanzar la felicidad, y se está en armonía con uno mismo, y se vive con gratitud, y se aprecia la vida, y se vive con pasión, y se es capaz de amar y ser amado, y se vive con compasión, y se es capaz de perdonar y ser perdonado, y se vive con humildad, y se es capaz de aprender y crecer, y se vive con sabiduría, y se es capaz de encontrar la paz interior, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en el momento presente, y se vive con conciencia plena, y se es dueño de la propia vida, y se vive sin arrepentimientos, y se es capaz de vivir con intención y propósito, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre para vivir la vida que se desea, y se vive con plenitud, y se es capaz de disfrutar de cada momento. Y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo,
y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente. Y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad. Y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección. Y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía. Y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida,
y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad. Y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia. Y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre. Y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad, y se es capaz de vivir en armonía con el universo, y se vive con gratitud y aprecio por la vida, y se es consciente de la propia existencia, y se vive en el presente, y se es dueño de la propia vida, y se puede elegir con libertad, y se vive con propósito y dirección, y se es capaz de vivir una vida plena y satisfactoria, y se puede ser feliz, y se está en paz, y se vive en armonía, y se es libre, y se vive la vida que se quiere vivir, y se es uno mismo, y se vive con autenticidad, y se es capaz de vivir sin miedo, y se vive con pasión y propósito, y se es dueño de la propia existencia, y se vive con conciencia plena, y se es capaz de encontrar la felicidad, y se vive con serenidad. Tu vida exterior refleja tu mundo interior, por lo que es fundamental rechazar la negatividad y reemplazarla por claridad, ya que la mente no puede permanecer vacía y siempre habrá algo que ocupe su espacio. Al desterrar pensamientos dañinos, no basta con dejar el hueco abierto, necesitas llenarlo con ideas que te edifiquen. Cada vez que tu mente se incline hacia la queja, redirígela hacia la gratitud,
Cuando aparezca un miedo desmedido, cámbialo por la confianza en lo que puedes controlar, y cuando surja un juicio injusto hacia ti o hacia otros, elige la comprensión y la templanza. Este ejercicio constante es el que, poco a poco, va moldeando un carácter más firme y un espíritu más libre. La mente es el origen de la libertad, no el lugar donde ocurren las cadenas, sino donde se rompen, porque nadie puede gobernar tus pensamientos si no se lo permites. La verdadera esclavitud no es física, sino mental, y vivir prisionero de la negatividad, del resentimiento y del miedo no depende de lo externo, sino de tu capacidad para cultivar pensamientos que fortalezcan en lugar de debilitar. La elección está disponible en cada instante, y aunque no controles lo que ocurre fuera de ti, siempre puedes decidir cómo interpretarlo. En una semana, puedes modificar la calidad de tu mundo interior si practicas con disciplina, vigilando tu mente y observando qué pensamientos entran y cuáles decides mantener. Al principio, notarás la fuerza de los viejos hábitos. Pero también descubrirás que tienes más poder del que creías para elegir. La mente es como un jardín que, si no se cuida, se llena de malas hierbas, pero si se trabaja con constancia y se siembran ideas claras y firmes, florecerán frutos que alimentarán tu espíritu. Los estoicos entendían que lo que ocurre en el alma determina la calidad de la vida, y que la vida de un hombre es lo que hacen sus pensamientos. Cultivar una mente clara y disciplinada es el camino hacia la libertad verdadera, y no subestimes el poder de tus pensamientos, porque lo que repites se convierte en creencia, lo que crees se convierte en actitud y lo que actúa se convierte en destino. Si quieres un futuro más firme, empieza por cuidar la raíz de todo, tu mente, y elige cada día pensamientos que te eleven y te recuerden tu valor. Rechaza con firmeza la negatividad que te debilita y sé dueño de lo que dejas entrar en tu interior, porque esa es la verdadera fortaleza, gobernar lo invisible para que lo visible cambie. La adversidad puede ser un maestro que dé sentido a tu vida, ya que cada dificultad trae consigo una enseñanza oculta y los golpes de la vida no aparecen para destruirte, sino para moldearte, convirtiéndose en entrenamientos valiosos, y así es como se logra la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. Cultivando pensamientos que elevan y cosechando libertad en la vida. El dolor que experimentas actualmente puede llegar a ser el fundamento de tu fortaleza en el futuro, pero para lograrlo, es necesario cambiar tu perspectiva, dejar de cuestionarte por qué te sucede a ti y empezar a preguntarte para qué te está ocurriendo. Al realizar esta sencilla transición de enfoque, la adversidad deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro silencioso que te impulsa a crecer. En lugar de huir del dolor, transfórmalo en una fuente de fortaleza. La tendencia natural es escapar de lo que resulta incómodo, anestesiar el dolor, buscar caminos fáciles que eviten la prueba, pero toda evasión pospone la lección que debes aprender. Cuando decides enfrentar lo que te duele, en lugar de esquivarlo, tu carácter se fortalece y descubres que puedes resistir más de lo que imaginabas. Tu voluntad resulta ser más grande que tus temores, y cada herida, si se trabaja adecuadamente, puede transformarse en una cicatriz que te aporte sabiduría. El dolor no desaparece por arte de magia, pero se transforma cuando lo utilizas como combustible en lugar de permitir que te consuma. La resiliencia sorprende a quienes dudaban de ti, porque el mundo está lleno de personas que observan esperando tu caída. Algunos dudan de tu capacidad, otros se alimentan de tu aparente debilidad, pero nada sorprende más que ver a alguien levantarse una y otra vez, incluso cuando parecía imposible. La resiliencia no necesita grandes discursos, se nota en tus acciones. En cómo decides volver a intentarlo después de fracasar, en cómo mantienes la calma cuando todo se tambalea, en cómo sigues adelante cuando muchos en tu lugar se habrían rendido. Esa fuerza silenciosa genera respeto, incluso entre quienes nunca lo esperaron de ti. En tan solo una semana, tu reacción ante los problemas puede hacer que seas irreconocible, no porque el mundo cambie en ese breve periodo, sino porque tu actitud sí puede hacerlo. Si cada día eliges no huir, sino aprender, no quejarte, sino actuar,
no derrumbarte, sino levantarte, en poco tiempo empezarás a notar la diferencia. Tu mente se aclara, tu corazón se fortalece, tu mirada cambia, y los demás lo perciben. Se preguntan qué ha ocurrido contigo, de dónde has sacado tanta firmeza. Lo que ocurrió fue simple, entendiste que la adversidad era tu maestra y no tu enemiga. Esa decisión, repetida con constancia, transforma tu vida desde su núcleo. Los estoicos fueron grandes defensores de esta visión. Marco Aurelio, en medio de guerras y pérdidas personales, escribió que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Epicteto, nacido esclavo, enseñaba que las pruebas de la vida eran ejercicios para entrenar el alma. Séneca recordaba que las dificultades son útiles porque revelan lo que realmente somos. Ninguno de ellos buscaba una existencia libre de dolor porque sabían que esa vida sería estéril, lo que buscaban era entrenar la mente y el espíritu para usar la dificultad como herramienta de crecimiento. Y es esa misma enseñanza la que hoy sigue siendo válida. Cuando comprendes que todo golpe trae una lección, dejas de maldecir y comienzas a agradecer, no porque disfrutes el dolor, sino porque sabes que en él se esconde un poder de transformación. Esa gratitud convierte lo duro en oportunidad, lo incómodo en crecimiento, lo incierto en claridad. Y aunque nadie elige sufrir, todos podemos elegir qué hacer con ese sufrimiento, quedarnos atrapados o transformarlo en algo que nos fortalezca. El verdadero poder no está en evitar la tormenta, sino en aprender a caminar bajo la lluvia con dignidad, no está en huir de las pruebas, sino en atravesarlas con firmeza, no está en desear una vida fácil, sino en convertir cada dificultad en un peldaño hacia tu mejor versión. Ese es el camino de los que deciden ser grandes, no escapar del maestro llamado adversidad, sino escucharlo, aprender de él y salir más fuertes de cada encuentro. Dejas de ser víctima de la existencia para convertirte en su discípulo más sabio y, finalmente, en su dueño. En la lección 8, se enfatiza que debes reforzar tu palabra con acciones y, de esta manera, tu vida adquirirá un peso diferente. No hagas promesas, demuestra, porque las palabras sin acción se desvanecen en el aire, se olvidan con facilidad y se perciben como un ruido vacío. Sin embargo, cada vez que tu palabra se sostiene en hechos, tu carácter gana firmeza. La coherencia entre lo que dices y lo que haces impone respeto de una manera silenciosa y firme. No necesitas convencer con discursos ni jurar ni adornar tus intenciones. Tus actos hablan por ti con más fuerza que cualquier explicación, y lo que se sostiene en hechos tiene un impacto duradero. Las promesas incumplidas desgastan la confianza, tanto la de otros como la tuya propia. Cada vez que dices que harás algo y no lo cumples, envías un mensaje de debilidad. Ese mensaje llega no solo a quienes te escuchan, sino también a ti mismo, y poco a poco comienzas a creerte menos capaz, a verte como alguien inconstante y a dudar de tu propia voluntad. El hábito de prometer sin demostrar erosiona el respeto y alimenta la mediocridad. Pero cuando decides dejar de hablar en exceso y enfocarte en actuar, la historia cambia. Tu presencia se vuelve más firme, tu palabra más valiosa y tu carácter más confiable. El compromiso firme te distingue del resto porque la mayoría vive en un mar de excusas. La gente confía más en quien demuestra que en quien promete, porque la confianza no se pide, se gana cumpliendo. En un mundo lleno de voces, la coherencia es rara, y por eso quien actúa con compromiso y constancia se convierte en referencia. En poco tiempo, los demás confiarán en ti como nunca antes si conviertes tu palabra en acción. La confianza ajena es fruto del respeto propio y se convierte en uno de los tesoros más grandes que puedes poseer. Los estoicos valoraban la acción sobre las palabras, y cuando logras esa coherencia, tu vida se vuelve ejemplo, inspiración y testimonio silencioso de lo que es posible. Refuerza tu palabra con hechos también por ti mismo, porque cada vez que cumples lo que te prometiste, tu autoestima se eleva y confías más en tu capacidad. La palabra sin hechos es aire, mientras que la palabra con hechos es cimiento.
Tú decides de qué lado vivir, y es importante que no caigas en el hábito de hablar más de lo que actúas, sino que te entrenes en callar un poco y demostrar mucho. Lo que realmente convence no es lo que expresas, sino lo que mantienes con firmeza. Si deseas empezar a otorgar más valor a tu existencia, tu palabra se mide en hechos. Quien convierte sus acciones en el respaldo de su voz conquista el respeto de los demás y, sobre todo, el suyo propio. Ahí comienza la verdadera fortaleza. Practica el desapego y descubrirás un poder interior que no depende de factores externos. Lo material es inestable, tu valor está en tu interior. Lo que posees hoy puede desaparecer mañana, lo que acumulas puede perderse en un instante. Si construyes tu identidad sobre eso, vives en constante miedo. En cambio, si aprendes a mirar dentro y reconoces que tu verdadera riqueza está en tu carácter, en tu virtud, en tu capacidad de mantener la calma, nada podrá arrebatarte lo esencial. El desapego no significa rechazar lo material, sino ponerlo en su lugar como un recurso útil, no como el centro de tu vida. Aferrarte a lo externo te debilita, te convierte en esclavo de lo que posees, ese apego alimenta la ansiedad y la inseguridad. La libertad surge cuando no temes perder, nada que se pueda romper, robar o desvanecer debería definir quién eres. Si algo se va, agradece que lo tuviste y continúa, si algo llega, recíbelo con gratitud, pero sin idolatrarlo. El verdadero dominio está en saber soltar con serenidad, porque lo que depende de ti no es lo que posees, sino cómo respondes. Quien entiende esto vive más ligero, más libre, más sereno. Su carácter, su virtud, su fuerza interior permanecen inalterables. Practicar el desapego de manera consciente te permite empezar a relacionarte de otro modo con lo que tienes. Tal vez decidas desprenderte de lo que ya no usas, dejar de obsesionarte con acumular. Poco a poco notarás un cambio, la mente se aclara, el corazón se aligera, la ansiedad disminuye. Los estoicos insistían en esta visión. Epicteto recordaba que solo lo que depende de ti es verdaderamente tuyo. El desapego es una forma de libertad, practicarlo no significa vivir sin nada, sino vivir sin miedo. Puedes disfrutar lo que tienes sin encadenarte a ello, puedes trabajar por tus metas sin obsesionarte con el resultado. Esa actitud te da un poder inmenso porque te convierte en alguien que no depende de lo cambiante, sino que se sostiene en lo permanente, y cuanto más lo comprendes, más paz sientes.